El desarrollo ferroviario en Gran Bretaña ha sido testigo de muchos momentos clave que han dado forma a su evolución durante los últimos 2 siglos. En nuestros 2 videos anteriores, profundizamos en el inicio de los ferrocarriles y su viaje transformador a través de distintas épocas, incluyendo las fiebres ferroviarias, la consolidación de las compañías ferroviarias en las 4 grandes, y su nacionalización después de la Segunda Guerra Mundial. Si ya estás familiarizado con este contexto histórico, siéntete libre de adentrarte directamente en este video. Sin embargo, si no es así, te recomendamos mucho que veas nuestros 2 videos anteriores. Además, antes de continuar con una historia sobre la privatización de British Rail, no te pierdas los beneficios simbólicos pero exclusivos que te esperan como miembro del canal Railways Explained. Unirte es fácil. Solo haz clic en el botón de unirse abajo o ve a la pestaña de membresía del canal. Elige el nivel de membresía que más te convenga. Desbloquea un bonito conjunto de beneficios, desde insignias y emojis personalizados hasta encuestas especiales e incluso menciones especiales, y muestra tu apoyo a nuestra producción. Ahora bien, dicho esto, el cambio hacia la reestructuración y privatización de los ferrocarriles británicos comenzó cuando el Partido Conservador llegó al poder. Esta transformación fue motivada en gran medida por regulaciones de la Unión Europea que promovían la separación de la gestión de la infraestructura y las operaciones, junto con la desregulación y liberalización del mercado ferroviario. Los responsables de las políticas británicas tuvieron que tomar decisiones rápidas respecto a la estructura futura del ferrocarril, y la privatización añadió un nivel extra de complejidad a la ecuación. Finalmente, optaron por una separación vertical, dividiendo la infraestructura y el transporte de bienes y pasajeros, donde los servicios de pasajeros se otorgarán en forma de concesiones a través de licitaciones competitivas. La gestión de la infraestructura ferroviaria, con una longitud de 17.000 kilómetros, fue entregada a Railtrack, quien era responsable de la seguridad, el mantenimiento y la renovación de la red ferroviaria a lo largo de 7 divisiones zonales. Railtrack también regulaba y supervisaba los movimientos de los trenes y otorgaba a los operadores de trenes el acceso a las vías. Railtrack arrendó la mayoría de sus estaciones y depósitos de mantenimiento ligero a los operadores de trenes, manteniendo la gestión directa de solo 14 estaciones. La operación de los ferrocarriles se fragmentó en 91 empresas separadas, categorizadas en 6 grupos según sus funciones. Estas eran compañías operadoras de trenes, compañías operadoras de carga, compañías de material rodante, servicios de infraestructura de British Rail Maintenance Limited y las llamadas compañías centrales. Además de esto, la Ley de Ferrocarriles introdujo la competencia de acceso abierto tanto en el sector de pasajeros como en el de carga. El marco regulatorio para esta nueva estructura fue establecido principalmente por el regulador y el director de franquicias, quienes actuaban bajo las directivas del secretario de Estado. El regulador, al frente de la oficina del regulador ferroviario, otorgaba y supervisaba las licencias a los operadores de trenes, pero también aprobaba los acuerdos de acceso entre la vía férrea y los operadores de trenes, protegía los intereses de los consumidores y fomentaba la competencia. Las funciones de los directores de franquicias incluían transferir los operadores de trenes del sector público al sector privado, gestionar subsidios y primas, planificar futuros programas de franquicias e implementar medidas de protección al consumidor. En 1997, el gobierno laborista decidió no revertir el proceso de privatización. Aún así, propuso varias reformas, incluyendo la creación de una nueva entidad, la Autoridad Ferroviaria Estratégica, que absorbería las responsabilidades del director de franquicias, entre otras. Dentro de esta nueva estructura, las empresas operaban sobre una base comercial y contractual, con las operadoras de trenes de pasajeros, financiando el sistema a través de cargos por acceso a las vías, arrendamiento de material rodante, cargos de arrendamiento y otros gastos. Para cubrir los déficits entre los costos y los ingresos, se otorgaron subsidios a las operadoras de trenes de pasajeros. La presencia de múltiples empresas dentro de cada grupo permitía una competencia potencial, al menos en teoría. Sin embargo, la competencia avanzó lentamente al principio debido a errores de cálculo en el mercado y a las complejidades de formalizar los acuerdos operativos. En el segmento de carga, los desarrollos en Gran Bretaña fueron paralelos a los de otros países europeos que adoptaron la liberalización del mercado. Un actor importante en esta transformación fue North and South Railways,
que surgió a principios de 1995, al adquirir y consolidar con éxito 5 de las 6 compañías de carga que estuvieron disponibles durante la privatización. Para abril de 1996, se introdujo e implementó la marca English, Welsh and Scottish, que en 1997 tenía un impresionante 90% del mercado de transporte ferroviario de carga del Reino Unido, avanzando rápidamente a noviembre de 2007, cuando EWS fue adquirida por el operador ferroviario alemán Deutsche Bahn, en una transacción valuada en 309 millones de libras, ahora conocida como DB Cargo Reino Unido, después del cambio de marca. Existen otros transportistas ferroviarios que compiten en el mercado, como Direct Rail Services, Freightliner, Colas Rail y Heavy Rail Freight. Aún así, durante estos años, el desempeño del transporte ferroviario enfrentó un estancamiento, con su efectividad quedando muy por detrás de la del transporte por carretera, como se muestra en el diagrama. Esta disparidad puso de manifiesto los desafíos que enfrentó el sector ferroviario para competir con la flexibilidad y eficiencia del transporte por carretera. Un factor clave que influyó en la evolución continua y las reformas dentro del sistema ferroviario británico fue la gestión de la infraestructura ferroviaria en paralelo con la introducción del sistema de franquicias. En 1994, Railtrack asumió el control de la infraestructura ferroviaria de Gran Bretaña y generaba ingresos principalmente a través de los cargos por acceso a las vías impuestos a los operadores de trenes y el arrendamiento de estaciones y depósitos. También recibía financiamiento del gobierno británico, con los fondos asignados de acuerdo con los planes establecidos por el regulador ferroviario. En enero de 1996, el gobierno británico confirmó su intención de privatizar Railtrack por 2.000 millones de libras con un valor total de activos de 4.000 millones. En mayo de 1996, la empresa salió a la bolsa en la Bolsa de Valores de Londres, aunque a un precio más bajo de lo planeado, en parte debido a las preocupaciones planteadas por el Partido Laborista. Esto marcó la privatización efectiva de Railtrack, aunque la empresa mantuvo estrechos lazos operativos con el gobierno británico. Sin embargo, 2 accidentes ferroviarios significativos, el accidente ferroviario de Southall en 1997 y el accidente ferroviario de Ladbroke Grove en 1999, resultaron en 38 víctimas mortales y casi 700 pasajeros heridos. En total, esto generó serias preocupaciones sobre los impactos de la fragmentación de la red en la seguridad y el mantenimiento. En ese momento, Railtrack enfrentó fuertes críticas por su desempeño en la mejora de la infraestructura y su historial de seguridad. Pero el incidente que realmente lo cambió todo fue el accidente ferroviario de Hatfield en octubre de 2000. Este desastre, causado por un descarrilamiento provocado por fatiga metálica, resultó en 4 muertes y más de 70 heridos. Las consecuencias del accidente ferroviario de Hatfield llevaron a Railtrack a graves dificultades financieras. Menos de un año después, el gobierno ordenó al Tribunal Superior de Inglaterra someter a la empresa a un procedimiento especial de insolvencia. Esta decisión fue muy controvertida y finalmente llevó a la demanda colectiva más grande en la historia legal de Inglaterra. La administración de Railtrack creó inestabilidad en el precio de sus acciones, y en octubre de 2002, una nueva entidad llamada Network Rail adquirió Railtrack. 2 años después, Network Rail recuperó el control directo sobre el mantenimiento de las vías, la señalización y las líneas aéreas, aunque la renovación de las vías siguió siendo contratada al sector privado. A pesar de enfrentar considerables desafíos de infraestructura durante esta época, hubo mejoras notables en el segmento de pasajeros, donde el número de pasajeros en un periodo de 15 años se incrementó a más del doble. La introducción del sistema de franquicias en 1996 marcó un momento crucial, dando lugar a 25 empresas operadoras de trenes, TOCs. A cada uno se le otorgó una franquicia con una duración de 7 a 15 años. La mayoría de estas empresas operadoras de trenes operaban bajo un modelo de separación vertical, el cual separaba la infraestructura de las operaciones. Un mecanismo legislativo crucial durante este periodo fue el llamado requisito de servicio de pasajeros, con el objetivo de mantener el alcance de la red nacional de servicios. Esto establecía criterios esenciales para cada concesión, especificando el número mínimo de trenes que cada empresa operadora de trenes tenía que operar a cambio del subsidio.
Aunque no eran horarios explícitos, los PSR proporcionaban lineamientos basados principalmente en los niveles de servicio de British Rail de 1992, dentro de los cuales las empresas operadoras de trenes tenían que crear sus horarios. El proceso de concesión se desarrolló en 5 etapas clave. Las partes interesadas tenían que precalificarse, asegurando que contaran con el respaldo financiero y la competencia administrativa para operar una concesión. Se emitieron invitaciones para licitar, solicitando ofertas indicativas. Se elaboró una lista corta basada en la solidez de estas ofertas indicativas, lo que llevó al anuncio de un licitante preferente. Finalmente, la concesión se otorgó a la oferta más viable, que ofrecía la mejor relación costo-beneficio y confiabilidad. En este proceso, los concesionarios ferroviarios en Gran Bretaña asumieron riesgos comerciales. Sin embargo, las concesiones más recientes incluyeron cláusulas que proporcionaban cierta compensación por ingresos menores a los esperados, y también permitían la recuperación de ganancias excesivas, si era aplicable. En los primeros días, las licitaciones de concesiones atrajeron solo a un número limitado de postores. Sin embargo, la competencia aumentó a medida que los inversionistas obtuvieron mayor certeza sobre el funcionamiento del sistema. Curiosamente, la mayoría de las concesiones se otorgaron a solo 13 empresas diferentes, incluidas compañías de autobuses. Las aerolíneas y los grupos navieros, de quienes se esperaba que mostraran interés, no participaron de manera significativa. Además, solo 3 ofertas de grupos de compra por parte de directivos tuvieron éxito. Al final del día, National Express, una empresa multinacional de transporte público, aseguró la mayor cantidad de franquicias. Prism Rail siguió con 4 franquicias. Connex, Virgin Rail Group y MTL aseguraron 2 cada uno, mientras que otras empresas participaron en franquicias adicionales. La mayoría de las franquicias tenían una duración de 7 a 7 años y medio, con algunas excepciones. Solo 7 franquicias eran más largas, 2 por 10 años, que eran Great Western y Midland Main Line, y 5 por 15 años relacionadas con LTS, Gatwick Express, Southeastern, Cross Country y West Coast. Solo una fue más corta, la concesión de 5 años para Island Line. En febrero de 2002, la franquicia de Chiltern se convirtió en la primera en ser otorgada por una duración de 20 años, con Chiltern Railways, el concesionario titular desde la privatización, ganando la licitación. La Ley de Ferrocarriles de 2005 trajo ciertos cambios. Las responsabilidades de las franquicias en Inglaterra y Gales fueron transferidas directamente al gobierno, mientras que el gobierno galés pasó a desempeñar un papel en los servicios de Gales y el gobierno escocés en la franquicia de ScotRail. Las administraciones locales y descentralizadas obtuvieron el poder de ajustar las tarifas hacia arriba o hacia abajo, siempre y cuando financiaran el costo adicional o usaran ahorros en otros modos de transporte. En este nuevo papel, las autoridades ejecutivas de transporte de pasajeros de Inglaterra ya no eran partes directas en los acuerdos de franquicia, sino que se enfocaban en la planificación a largo plazo y la consulta. En 2010, el gobierno de coalición puso en pausa las renovaciones de franquicias para una revisión, lo que llevó a más reformas. Los operadores obtuvieron más flexibilidad con incentivos para la reducción de costos y términos de franquicia que iban de 15 a 22 años y medio. Sin embargo, el sistema de franquicias enfrentó un revés significativo en 2012, con la controversia de West Coast. Es decir, este servicio crucial a lo largo de un corredor vital fue cancelado debido a fallas técnicas sustanciales en el proceso de franquicia. Este incidente en realidad introdujo el concepto de adjudicación directa, que duró hasta 2020. Bajo este enfoque, el gobierno podía renovar una franquicia directamente con el operador actual si sus términos propuestos coincidían con las expectativas del gobierno basadas en el desempeño pasado. Pero aunque se introdujo un enfoque directo, esto no afectó la caída en el desempeño del transporte, donde los operadores transportaron a más de 1.7 mil millones de pasajeros, aunque el precio del boleto de tren aumentó año con año. Además, el sistema de franquicias estaba llevando a una mayor satisfacción del cliente y mejores trenes, atribuyendo a las operadoras de trenes de pasajeros el uso de sus libertades bajo el sistema para lograr un crecimiento en el número de pasajeros. El año 2020, marcado por la pandemia de COVID-19, presenció una disminución de casi el 70% en el transporte de pasajeros, lo que llevó a las compañías operadoras a cancelar y reconfigurar los servicios.
Cabe destacar que Northern Trains, ahora de propiedad pública, asumió las operaciones en Inglaterra después de que el operador anterior, Arriva Rail North, se le cancelara la franquicia en febrero de 2020 debido a problemas de desempeño. Los servicios de Scott Rail fueron transferidos a Scott Rail, propiedad del gobierno escocés, en abril de 2022, tras la finalización de la franquicia de Abellio Scott Rail. El gobierno británico también comenzó la transición del sistema de franquicias a un modelo de concesión, introduciendo un nuevo organismo público conocido como Grandes Ferrocarriles Británicos, pero la reestructuración adicional está detenida por ahora. El impacto de la privatización ferroviaria ha generado un intenso debate, con varios factores que contribuyen a la discusión. Si bien la privatización suele citarse como un factor clave, es importante considerar otras variables como el aumento de los precios del combustible, la congestión vial, el bajo desempleo y, notablemente, el crecimiento del PIB. Los críticos de la privatización, incluido el sindicato RMT, han señalado que el número de pasajeros comenzó a aumentar 18 meses antes de que siquiera iniciara el proceso de privatización. Este repunte coincidió con la recuperación económica tras la recesión de principios de los años 90 y continuó hasta la reciente pandemia de COVID-19, donde el crecimiento se detuvo temporalmente. Contrario a las expectativas iniciales de que el gobierno ahorraría dinero mediante la integración vertical, el nivel total de subsidios requeridos para la industria ferroviaria en realidad aumentó después de la privatización. Este aumento se debió principalmente a la decisión de fragmentar British Rail en 90 y dos empresas separadas, lo que provocó una inflación significativa en los costos de transacción dentro de la industria. Cada una de estas nuevas entidades ahora necesitaba generar ganancias, lo que añadió complejidad financiera al sistema. Durante el periodo de propiedad pública, el subsidio neto pagado por el gobierno se mantuvo relativamente constante en comparación con los niveles previos a la reorganización. Esto se debía a que el Tesoro gestionaba y recaudaba las ganancias generadas por las 92 empresas. Estas ganancias, estimadas en alrededor de 880 millones de libras por año, se reinvertían en el sector público. Sin embargo, con la privatización de estas empresas, las ganancias pasaron al sector privado. El nivel de subsidio requerido para el sistema ferroviario aumentó, llegando a casi 8.000 millones de libras en 2006, como se muestra en la pantalla. Al concluir este video, debemos enfatizar lo difícil que fue investigar y condensar toda esta información en solo 3 videos. Había tantos aspectos fascinantes por explorar que cada hito podría merecer su propio video dedicado. Realmente apreciamos su apoyo. Si disfrutó este video, por favor haga clic en el botón de me gusta. Y si aún no lo ha hecho, considere suscribirse a nuestro canal. Es gratis y para nosotros significa mucho. Hasta la próxima, cuídese y nos vemos en el siguiente video. Adiós.